daremos inicio con la introducción de el maestro en ciencias Jorge Arroyo. Él es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Guadalajara, maestro en ciencias por la Universidad Tecnológica de Luisiana, en Estados Unidos, con acentuación en ingeniería geotécnica. Él tiene más de 10 años de experiencia en el diseño y construcción de cimentaciones. Ha contribuido en el diseño y desarrollo de ingeniería para proyectos en México, Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, países en los cuales ha participado, además como expositor en conferencias y talleres técnicos. También muy próximamente el ingeniero Jorge Arroyo estará en uno de los foros más importantes del tema de la geotecnia. Participará con la ponencia de un paper que acaba de publicar. Ahorita él nos contará un poquito más de ese paper que estará presentando muy próximamente. Y también participó en un programa de reconocimiento posísmico después del terremoto de Micina en Ecuador en 2016. Y actualmente trabaja para Yopeer Foundation Company como gerente regional para México, donde coordina el desarrollo técnico y comercial para la implementación de tecnologías de mejoramiento de suelos. Pues bueno, sin más dilación, le cedo la palabra al ingeniero Jorge Arroyo y espero que disfruten esta conferencia. Y aquí acabamos de publicar todas nuestras redes sociales, nuestra página de internet para que nos sigan. Adelante, ingeniero Jorge. Tienes la palabra. Muchas gracias, Miguel, por la presentación y gracias a todos por conectarse esta tarde con nosotros. Vamos a avanzar con la agenda que tenemos para esta presentación, en donde vamos a hablar de manera somera de lo que es la licuación de suelos y cómo se estima su potencial o la susceptibilidad de licuación de un sitio. Y esto lo hacemos de manera general para todas las presentaciones y todos los webinars en donde vamos a tocar un tema de licuación de suelos. Esto con la finalidad de que algunos miembros de la audiencia que no están tan familiarizados con este tema en específico, pues conozcan o se sientan más familiarizados con algunos de los conceptos que van a estar escuchando durante el resto de la presentación. A su vez, vamos a tocar de manera somera cuáles son los daños típicos que induce la licuación de suelos y lo que se ha evidenciado en distintas partes del mundo, específicamente en el terremoto o después del terremoto de Canterbury en Christchurch, en Nueva Zelanda, que ya a pesar de que fue hace algunos años, nos sigue dejando muchas enseñanzas. Y vamos a abundar en el programa de investigación post-sísmico que se hizo en Christchurch, Nueva Zelanda, para evaluar diferentes técnicas de mejoramiento de suelos con el fin de escoger la más adecuada y la más apta para mitigar el potencial de licuación de suelos. Y vamos a culminar con algunas diapositivas de una experiencia que tenemos recientemente en Italia, en donde se indujo licuación de suelos por medio de explosivos y en donde se monitoreó el comportamiento en condición in situ y en condición mejorada con uno de nuestros sistemas constructivos, para después cerrar la presentación con algunas de las conclusiones. Primero que nada, me gustaría comenzar por definir lo que es la licuación de suelos según la literatura o la bibliografía internacional disponible. Y esta dice que un evento de licuación de suelos ocurre cuando los depósitos de suelo de baja resistencia son sujetos a fuerzas dinámicas con suficiente duración y suficiente intensidad. Esto es, suficiente magnitud y suficientes aceleraciones. Y los requisitos fundamentales para que la licuación de suelos sufra un desencadenamiento es, primero que nada, que el suelo necesita presentar un comportamiento arenoso, lo cual para suelos finos de baja plasticidad es bastante importante. De igual manera, otro de los requisitos esenciales es que haya presencia de nivel freático, que esto pues va a inducir un incremento de presión de poro ante la excitación sísmica. De igual manera,
que los suelos presenten un comportamiento contractivo, esto es, que presenten baja compacidad o baja densidad relativa, y de igual manera que el sismo presente la suficiente intensidad y la suficiente duración como para inducir cambios volumétricos cuando la presión de poro en exceso que se genera se empiece a disipar. Entonces, en este orden de ideas podemos decir de manera más organizada que la licuación de suelos se puede presentar si el sismo presenta la suficiente intensidad, la suficiente duración, y lo cual desencadena un incremento en la presión de poro que a su vez reduce de manera parcial o total el esfuerzo efectivo del suelo, lo cual va a desencadenar una pérdida parcial o total de la resistencia al corte del suelo. Entonces, el profesor Sidi Idris menciona que la licuación de suelos resulta tanto en pérdida de resistencia al corte como en una reducción volumétrica del suelo ante la disipación de la presión de poro en exceso. Y para nosotros poder hacer un análisis de susceptibilidad de licuación de suelo, lo primero que tenemos que hacer es estimar la demanda sísmica a la que va a estar sujeta nuestro suelo o nuestro sitio del proyecto ante un evento sísmico. Y para esto tomamos los valores de diseño sísmico, los parámetros de diseño sísmico que vienen en función de datos que nos proporcionan generalmente los sismólogos, en donde en base a estas lecturas de acelerogramas, ellos estiman la aceleración máxima de terreno reflejada en superficie y la duración del terremoto para proveernos de lo que es la amplitud o la aceleración y la magnitud de sismo con la que tenemos que diseñar. Después, una vez que contamos con esos parámetros de diseño sísmico, vamos a utilizar la versión simplificada de SID. Esto es lo que se usa de manera general en los diferentes países del mundo en donde trabajamos, y en donde la simplificación de SID estima la demanda sísmica que llega al suelo, asumiendo una columna de suelo con una masa definida y un área definida que está sujeta a cargas laterales cíclicas y esfuerzos cortantes cíclicos producto de la aceleración, y también asume que esta masa de suelo se va rigidizando con respecto a la profundidad, y en función de la fórmula de inercia, el profesor Sid determina una expresión matemática más simplificada, la cual toma un valor arbitrario del 65% de la aceleración máxima de terreno en superficie, multiplicada por el esfuerzo vertical y por un factor de reducción de esfuerzos que de alguna manera toma en cuenta la rigidización del suelo conforme va ganando profundidad. Y de esta manera se puede estimar la resistencia al corte, que en términos de CSR o relación de Cyclic Stress Ratio o relación de esfuerzos cortantes cíclicos, esta expresión viene a normalizar el esfuerzo vertical por el esfuerzo vertical efectivo, de igual manera afectándolo por el factor de reducción de esfuerzos para cuantificar el confinamiento con respecto a profundidad o la rigidización del suelo con respecto a profundidad. Es muy importante también que ya para la expresión simplificada, la aceleración máxima se toma en términos de gravedad. Entonces, una vez que tenemos ya identificado cómo estimar la demanda sísmica que llega al suelo que estamos analizando, ahora hay que estimar la resistencia ante los esfuerzos cíclicos de corte que tiene nuestro suelo. Y esto es en términos de CRR o Cyclic Resistance Ratio, como se conoce en inglés. Y para esto vamos a utilizar este tipo de gráficos que vienen de experiencias empíricas en base a las publicaciones de los investigadores, y en donde se puede estimar la resistencia del suelo en función
a la demanda sísmica y en función a la resistencia que tiene nuestro suelo, esto que va a ser corregido para confinamiento, para energía, para contenido de finos y otro tipo de correcciones similares. Entonces, en base a estos gráficos, nosotros podemos estimar en dónde cae nuestro dato o nuestro punto de suelo y ver si está del lado de que presenta un potencial de licuación de suelos o del lado que no presenta ningún potencial de licuación de suelos de acuerdo a estos datos empíricos. Y esto se hace de manera simplificada en términos de un factor de seguridad, el cual pues divide la resistencia del suelo ante la demanda sísmica y la afecta por un factor de escala por magnitud o magnitude scaling factor para ajustar estas curvaturas de acuerdo a la magnitud de sismo que vamos a estar nosotros diseñando para el proyecto. Y este tipo de gráficos también se encuentran disponibles para otro tipo de resultados de prospecciones geotécnicas y geofísicas, como lo es el CPT. También hay gráficos para estimar en base a velocidad de onda de corte y también para estimar en base a los parámetros de dilatómetro. Entonces, ya vimos cómo se obtiene generalmente un factor de seguridad contra licuación y es muy importante también tomar en cuenta que a partir del terremoto de Adapazarı en Turquía se tiene muy buen entendimiento de lo que puede suceder con los suelos finos de baja plasticidad, específicamente los limos con índices plásticos menor a 12 e índices plásticos menor a 7, dependiendo de la metodología que estemos utilizando. Pero también es algo que hay que tomar en cuenta y que hay que considerar. Ahora, algunos de los daños que se evidencian típicamente cuando hay algún evento de licuación son principalmente las eyecciones de suelo, que esto produce a su vez una pérdida de masa de suelo que es muy difícil de cuantificar, y también fallas por punzonamiento y deformación plástica por interacción suelo-estructura, que esto viene a ser deformaciones inducidas por cortantes. Y también tenemos lo que son las deformaciones volumétricas, que hablan más de un proceso de sedimentación o consolidación, que esto pues se refleja en deformaciones verticales volumétricas. Y lo que generalmente se ve y las imágenes que vamos a estar viendo durante la presentación hablan directamente de fallas por capacidad de carga en diferentes tipos de estructuras y de asentamientos excesivos que además se manifiestan con eyecciones o volcanes de arena y también repercuten en escurrimientos laterales. Otros de las preocupaciones que suceden ante un evento de licuación es que las pilas o especialmente las inclusiones rígidas, que son elementos de mortero o de concreto sin refuerzo de acero y con secciones de área transversal bastante pequeñas, son sujetas a momentos o a fuerzas excesivas de flexocompresión que pueden generar fallas frágiles después de haber perdido el confinamiento del suelo, que pues se comporta como un fluido después del evento sísmico, ¿no? Pero nosotros generalmente cuando estamos analizando un proyecto en términos de riesgo de licuación, además del factor de seguridad, siempre vamos a estimar las deformaciones que esto pudiera inducir. ¿Por qué? Porque sabemos que puede haber deformaciones como flow liquefaction, que es como lo estima o lo determina la industria y los investigadores, en donde tenemos deformaciones por cortante excesivas después de un número de ciclos de carga, o podemos tener el caso de movilidad cíclica o cyclic mobility, en donde pues el suelo se deforma de una manera un poco más limitada. Y repito, esto es muy importante porque además de estimar el factor de seguridad, es necesario ver en dónde estamos parados en términos de deformación. Este tipo de gráficos pueden representar
diferentes resistencias de suelo, alcanzando un mismo factor de seguridad para diferentes demandas sísmicas. Aquí la diferencia es que para este suelo de baja resistencia, a pesar de que tiene un factor de seguridad igual a este, los términos de deformación por cortante son mucho más excesivos que para este suelo que tiene más resistencia y presenta un factor de seguridad similar ante una demanda sísmica mayor. Esto es que este suelo, para un factor de seguridad igual al anterior, presenta una deformación del orden del 3% o movilidad cíclica, que son deformaciones limitadas, y este suelo, con el mismo factor de seguridad, ante menor demanda sísmica, puede presentar una especie de licuación por flujo o licuación que se puede manifestar de manera excesiva en la superficie. Y para estimar nosotros este tipo de deformaciones, generalmente podemos apoyarnos en este tipo de gráficos, en donde en función de un factor de seguridad y de una compacidad o una densidad relativa de suelo, podemos estimar la deformación por cortante máxima cíclica que vamos a obtener para una capa de suelo en particular. Y de igual manera, hay otro tipo de gráficos que en función del factor de seguridad que estamos estimando y a la resistencia de suelo expresada en diferentes términos, podemos también estimar un porcentaje, en este caso, de deformación volumétrica inducida por licuación. Hay otros gráficos disponibles para estimar este tipo de repercusiones en términos de deformación. Y lo que se conoce generalmente para evitar este tipo de sucesos o mitigar el fenómeno de licuación, generalmente es alguno de los sistemas de mejoramiento de suelo que presenta el profesor Mitchell desde hace muchos años, en donde esta gráfica nos da idea de qué es lo que se puede utilizar desde hace muchísimos años para mitigar el potencial de licuación de suelos o para mejorar las propiedades mecánicas del suelo en donde estamos trabajando, dependiendo del tipo de suelo o de su tamaño y del porcentaje de finos con el que se está trabajando, ¿no? Y podemos ver que la mayoría de métodos o sistemas disponibles desde hace muchos años atacan el mejoramiento de suelos principalmente en suelos granulares o en suelos contractivos, como veníamos mencionando desde el inicio de la presentación. Y podemos ver que el Viver Replacement, o lo que viene a ser las columnas de grava tradicionales por métodos tradicionales que se usan desde hace muchas décadas, se viene a revolucionar con la introducción de nuestro sistema RAM Aggregate Pier o pila de grava compactada GeoPier, en donde es un elemento de grava con un proceso constructivo muy diferente al que se utilizaba típicamente con las vibrolanzas o con las columnas de grava convencionales que penden de grúas. Y ese método tan diferente, pues tiene también un producto terminado sumamente diferente. Y para los que no están familiarizados con nuestro proceso constructivo de elemento de grava, aquí podemos ver este video, el cual presenta el proceso constructivo Impact, que es un sistema enteramente de desplazamiento que no necesita ningún tipo de perforación previa para ejecutar una pila de grava compactada. Aquí podemos ver cómo este equipo tiene un mástil y un martillo vibrohincador que sujeta a una tolva, la cual se ve abastecida de grava y va a ser transportada a través de este mandril o de esta especie de tubería para llegar hasta una cámara de compactación. Esta cámara de compactación funge como una especie de válvula check, la cual deja salir la grava para después regresar y empezar a ejercer esa energía de vibrocompactación vertical que a su vez desplaza de manera significativa el suelo donde estamos trabajando. Entonces, esto lo hacemos en un diámetro aproximado de 50 centímetros típicamente y es el sistema que utilizamos generalmente para aplicaciones de mitigación de licuación de suelos. Como pueden ver, no utiliza agua, no utiliza aire,
y es un sistema bastante rápido y bastante sencillo de implementar. Y lo que estamos buscando es inducir esa densificación lateral principalmente, que es lo que va a cambiar de manera inmediata las propiedades mecánicas del suelo en donde estamos trabajando. Avanzamos con algunas de las lecciones aprendidas en base a la experiencia que tuvimos en Nueva Zelanda después del terremoto de Christchurch, y en donde hay que recalcar que al igual que nuestros países latinoamericanos, Nueva Zelanda también se encuentra en una zona de alta sismicidad y es una de las zonas donde se ha evidenciado los daños inducidos por licuación de suelos de manera significativa. Y después del terremoto de Christchurch en el 2011, el cual tuvo una magnitud de 6.3 y una aceleración máxima de terreno reflejada en superficie de 0.45 por la gravedad, se pudo ver evidenciado la manifestación de licuación de suelos en todo el centro de la zona de Christchurch. Esto originó bastantes daños cuantiosos a toda la ciudad, que vamos a ver más adelante, pero una de las cosas que más llamó la atención a los investigadores fue que en toda la zona donde se evidenció licuación de suelos, presentaba características geomorfológicas similares en una zona donde no se había evidenciado tanta licuación de suelos. Y lo que se pudo identificar es que el lado que tenía licuación de suelos bastante evidente no presentaba ninguna capa rígida superficial o presentaba capas rígidas superficiales de muy poco espesor, siendo que en las zonas donde no hubo evidencia de licuación de suelos en la superficie, la característica principal es que había una costra superficial de suelo no licuable mayor a 3 metros de espesor. Entonces, esa costra de suelo no licuable fue lo que impidió o lo que previno que las eyecciones de suelo salieran hacia la superficie, que era algo que ya se conocía desde el año 85, en donde ya el profesor Ishihara, en base a la experiencia empírica, había él estimado cuál es la superficie de costra rígida necesaria para evitar que una costra o que un espesor de suelo licuable tenga manifestación en la superficie o tenga daños o induzca daños en la superficie. Y estos gráficos se tienen inclusive para diferentes aceleraciones o diferentes parámetros de diseño sísmico. Y eso fue precisamente lo que se corroboró nuevamente en el terremoto de Christchurch, en donde evidentemente para la mayoría de la zona donde se evidenció el potencial de licuación y el daño en la superficie, pues no se presentaba o no se contaba con esa costra superficial rígida. Aquí podemos ver algunas de las fotos. Me imagino que muchos de ustedes ya han visto este tipo de imágenes tan drásticas y tan dramáticas de los daños que puede inducir este tipo de eyecciones de arena excesivas y en donde colonias o barrios completos inmobiliarios o desarrollos residenciales sufrieron pérdidas cuantiosas, en donde se afectaron más de 50,000 viviendas, en donde más del 30% de esas viviendas no tuvieron solución más que ser demolidas. También algunos de los edificios que se presentaban en la zona se evidenció que sufrieron asentamientos diferenciales excesivos que fueron bastante complicados para solucionar. Y aquí podemos ver una imagen de lo que fue las zonas dañadas por este tipo de eyecciones de arena que se pueden ver de manera masiva en todo el centro financiero de lo que es Christchurch. Entonces, este tipo de daños tan cuantiosos despertaron la atención de la Comisión de Terremotos de Nueva Zelanda, que era un organismo gubernamental fundado hace varias décadas y que iba a estar encargado de establecer un programa de resiliencia y de respuesta
para reconstrucción de todas las zonas afectadas. Naturalmente, este tipo de estructuras estaban todas aseguradas y se estimaban daños cuantiosos de miles de millones de dólares que se tenían que cubrir por parte de las aseguradoras. Entonces, esta Comisión de Terremotos de Nueva Zelanda lo que hace es formar un equipo de trabajo, un equipo de investigadores de diferentes partes del mundo para establecer un programa de investigación en donde evaluaran las diferentes técnicas de mejoramiento de suelo para precisamente construir esa capa superficial de costra rígida de 4 metros por toda la zona de Christchurch o la zona afectada. Y esto iba a ayudar a determinar cuál era la opción más costo efectiva o la solución más rentable para mejorar de manera masiva estas zonas e inclusive introducir estas recomendaciones en sus reglamentos de construcción actualizados. Entonces, lo que se buscaba era replicar esa costra rígida que se había evidenciado, era lo que evitó que se manifestara la licuación de suelos en las zonas que tenían suelos potencialmente licuables. Y para esto, el programa de investigación evaluó diferentes tecnologías, las cuales son usadas ampliamente en diferentes partes del mundo para mejorar las propiedades mecánicas de diferentes suelos, específicamente cuando hay suelos potencialmente licuables. Y la primera de ellas era un corte y relleno con grava más cemento. Esto es un corte y relleno compactado. También había compactación rápida de impacto, o el Rapid Impact Compaction, que es una especie de compactación dinámica con equipos más pequeños y equipos montados en excavadoras hidráulicas. Y también se evaluó las pilas de agregado compactado GeoPeer con el sistema Impact que acabamos de presentar hace un momento y se comparó contra el desempeño de pilas de madera y muy importante también de inyecciones de compactación o Low Mobility Grout, que es una de las soluciones que vemos frecuentemente también aquí en México. También hubo algunas inyecciones de resina y columnas de grava vibrolanza. Esto es porque los investigadores querían estimar o determinar realmente cuál era la diferencia en incremento de resistencia y de propiedades mecánicas del suelo de una columna de grava convencional a los elementos de grava compactada GeoPeer. Y lo que se hizo fue, primero que nada, establecer 3 sitios de prueba a lo largo de las márgenes del río, donde se evidenció de manera más fuerte los daños inducidos por licuación. Y la gente de la Universidad de Texas en Austin importó un equipo desde Texas hasta Nueva Zelanda, que es el equipo T-Rex, el cual ejerce cargas cíclicas axiales y laterales para inducir deformaciones por cortantes cíclicas y se monitoreó diferentes tipos de respuesta, como vamos a ver más adelante. Después, el programa de investigación se complementó con unas zonas de explosivos, en donde por medio de explosivos se indujo licuación de suelos y se monitoreó cuál era el comportamiento del suelo en las zonas in situ o en las zonas no mejoradas con respecto a las zonas que habían sido mejoradas con las diferentes técnicas de mejoramiento de suelo. Veo que hay algunas preguntas, José Luis. Es correcto, Jorge. Hay algunas preguntas. Hay una pregunta por parte de Cristian Cabrera. Dice, ¿hasta qué profundidad es recomendable realizar columnas de grava, pilas de agregado compactado, según la experiencia que tienen? Bueno, esa es una excelente pregunta. En términos de licuación, primero habría que estimar hasta qué profundidad se extiende la profundidad, digamos, el estrato licuable o el espesor del estrato licuable. Eso sería una. Otra consideración es estimar cuáles son las deformaciones admisibles para el proyecto.
porque muchas veces nosotros en particular diseñamos la profundidad de refuerzo basada en un desempeño de deformaciones. Esto es que nosotros no vamos a extender el refuerzo más allá de lo necesario para garantizar o para cumplir un parámetro de desempeño en términos de deformación o de asentamiento. Entonces, sería una pregunta difícil de contestar concretamente y creo que depende mucho de las características geológicas, sísmicas y de desempeño esperado de cada uno de los proyectos. Gracias. ¿Otra pregunta, José Luis? Excelente, Jorge. Hay otra pregunta por parte de René Roberto Baeza Montejo. Dice: saludos y gracias por la ponencia. ¿Qué características geológicas debe tener un suelo para que se licúe? ¿Qué tipos de suelos son susceptibles a licuarse? ¿Y qué pruebas y ensayos se requieren para determinar el potencial de licuación? Mencionaba que los suelos que son típicamente susceptibles a sufrir un evento de licuación son suelos de comportamiento granular, esto es arenas o limos de baja plasticidad, por supuesto de baja resistencia o baja compacidad, y que estén en presencia de nivel freático. Además, pues tienen que cumplirse con las condiciones de demanda sísmica necesaria para que se pueda generar un incremento de presión de poro en exceso, que es lo que desencadenaría un evento de licuación. Y típicamente las prospecciones geotécnicas o geofísicas que se utilizan o que empleamos para analizar el potencial de licuación pueden ser en base a los sondeos de penetración estándar, pueden ser en base a los conos eléctricos o CPTs, o pueden ser en base a mediciones de velocidad de onda de corte. Gracias. De acuerdo, Jorge. Gracias. ¿Sí me escuchas ahí, Jorge? Sí. Perfecto. Algunas de las preguntas son parecidas. Tenemos otra que dice: en la zona de Dos Bocas, siendo zona sísmica baja pero granular, con alto NAF, ¿estos sistemas son utilizados? ¿Pueden utilizarse? Sí, esa es una excelente pregunta. Precisamente nosotros estuvimos trabajando en la refinería Dos Bocas, apoyando unos tanques de almacenamiento con el sistema Impact que acabamos de presentar, y lo que gobernaba precisamente el diseño era un potencial de licuación alto que se presentaba en el sitio, que a pesar de ser una zona sísmica baja, los parámetros de diseño sísmico que estimó la Comisión Federal de Electricidad en base a un análisis de respuesta de sitio no eran tan bajos, eran algo significativos. Entonces, así es. Seguimos avanzando y más adelante nos detenemos para más preguntas. De acuerdo. Entonces, estamos presentando lo que fue el programa de prueba que hicieron los investigadores a lo largo de las márgenes del río donde se presentó la mayor evidencia de licuación de suelos, y que el programa de prueba se constituyó principalmente en base a este equipo que genera presiones o esfuerzos cíclicos cortantes, tanto laterales como verticales, y de igual manera se hizo algunas otras pruebas con explosivos para inducir de manera más drástica la licuación de suelos y comparar lo que se había tenido en zonas de suelo mejorado contra las zonas de condiciones in situ. Y aquí se puede ver en vista en planta un arreglo de lo que fue las pilas de grava compactada con el sistema GeoPeer Impact, en donde se instaló un arreglo como se ve a continuación y en donde se midieron las velocidades de onda de corte y otro tipo de parámetros de resistencia como la resistencia por punta del CPT, y muy importante fue que se monitoreó la relación de presión de poro, que esto es pues la prueba más fehaciente de que el suelo ha perdido su
esfuerzo efectivo o digamos ha perdido su resistencia al corte ante un incremento abrupto de la presión de poro en exceso, y también se monitorea las deformaciones máximas por cortante cíclico. Entonces, aquí se puede ver una sección transversal del equipo T-Rex, en donde ejerce tanto cargas axiales como cargas laterales de manera cíclica, y en donde se ven los elementos de grava que habían mejorado hasta 4 metros de profundidad, y se ven las zonas de instrumentación. Aquí se puede ver también una imagen del Direct Push Crosshole o el crosshole que se utilizó, donde se hinca un emisor o una fuente y se hinca también un receptor y se miden las ondas que atraviesan tanto el suelo mejorado como atraviesan también el elemento de pila de grava. En base a eso, también se monitorearon de igual manera las diferentes metodologías de mejoramiento de suelos que se implementaron. En esta gráfica se destacan, en base a la publicación que presentamos aquí abajo, se destacan la compactación rápida, el sistema GeoPeer y las inyecciones de compactación. Aquí podemos ver los resultados para cada una de las metodologías, y lo primero que se compara es el incremento de resistencia por punta del CPT, en donde los datos azules son condiciones in situ y los datos amarillos en este caso son los datos alcanzados posteriormente al mejoramiento. Podemos resaltar también que la velocidad de onda de corte y el módulo de corte de baja deformación sufren algunos cambios con algunas de las metodologías. Lo que podemos ver en resumen es que la compactación rápida tuvo un incremento de valores CPT o de resistencia por punta muy ligero con respecto a lo que eran las condiciones in situ. Y de igual manera, el incremento de las velocidades de onda de corte y del módulo de corte de baja deformación, pues tiene un incremento muy ligero. Lo que podemos ver en términos de los elementos GeoPeer Impact o pilas de grava compactada es principalmente que la resistencia por punta del CPT pues tiene un incremento significativo. Aquí podemos ver que la resistencia por punta se incrementa el orden de 2 a 3 veces, sobre todo para los suelos con bajo contenido de finos, y que inclusive ese incremento de resistencia llega por debajo de la profundidad de refuerzo, que eran 4 metros únicamente. Podemos ver cómo ese incremento de resistencia por punta del CPT se extiende inclusive hasta los 5 metros y medio, producto de esa energía de vibrocompactación tan alta. Lo que podemos ver en términos de velocidad de onda de corte es que la velocidad de onda de corte se incrementa también de manera significativa, lo cual produce que el módulo de corte de baja deformación se esté incrementando hasta en un 130% en las zonas de arena. Entonces, esto es un incremento de rigidez significativa en el suelo. Y también estos investigadores lo que resaltan en esta publicación, que con mucho gusto se las podemos compartir, es que las inyecciones de compactación no inducen ningún incremento de resistencia por punta en el suelo que estaban tratando de mejorar. Esto para las mismas condiciones estratigráficas de los sistemas anteriores. Y por el contrario, en las mediciones de velocidad de onda de corte hay zonas que inclusive muestran una reducción en los valores con respecto al suelo en condiciones in situ. Y esto, por supuesto, pues genera un incremento nulo en el módulo de corte de baja deformación. Y esta es una, digamos, de los hallazgos más significativos que encuentran este equipo de investigadores y que lo publican en esos documentos que con gusto podemos compartirles. Ahora, en términos de deformación, lo que se monitorea en esta gráfica es la deformación máxima inducida
por esfuerzos cíclicos de corte ante un esfuerzo cíclico de 15 kilopascales, y en donde se observa que las deformaciones con respecto a profundidad para la zona mejorada con pilas de grava compactada, pues se van al orden de un 50%. Esto es que las deformaciones cíclicas máximas por cortante se reducen de manera significativa, lo cual es un indicio de que la presión de poro en exceso no se está incrementando de igual medida que si se estuviera deformando este suelo de manera más drástica. Y estas deformaciones por cortantes sugieren, o esta reducción de deformación por esfuerzos, ante los esfuerzos cortantes, sugieren que el CRR o el Cyclic Resistance Ratio del suelo está incrementando en un 200% debido a la rigidización del mismo. Y lo que estos investigadores publican es que de igual manera, de manera general, ante los diferentes esfuerzos cíclicos de carga que se aplicaron, las deformaciones por cortantes cíclicas se redujeron en un orden promedio del 60 al 80% en el resto de los esfuerzos cíclicos aplicados. Y aquí otra de las cosas que resaltan los investigadores es que en el caso de las inyecciones de compactación, la deformación máxima por esfuerzos cíclicos de corte era muy similar a las zonas que no se mejoraron o a las zonas de condiciones in situ. Por lo cual, las inyecciones de compactación, según estos investigadores, pues no inducían ningún efecto en el suelo, ni en términos de resistencia, ni en términos de control de deformaciones por cortante. Ahora, pasando un poco a las zonas de prueba con explosivos, lo que se hizo fue de igual manera establecer este tipo de arreglos de elementos de mejoramiento de suelo para las diferentes metodologías, y en donde el sistema GeoPeer fue instalado en una relación de área de reemplazo del 8%, o lo que significan elementos aproximadamente espaciados a 2 metros centro a centro con diámetros de 50 centímetros. Y aquí de igual manera se monitorean los incrementos en términos de resistencia por punta del cono eléctrico del CPT, y también el incremento de medición de velocidad de onda de corte, tanto en la zona de mejoramiento como a través de uno de los elementos de grava. Y algunas de las cuestiones más importantes que se monitorearon en base a este campo de pruebas con explosivos fue que en función de la deformación máxima cíclica por cortante, se estimó el CSR y se graficó contra las velocidades de onda de corte medidas para los diferentes campos de prueba o los diferentes sistemas constructivos. Y aquí lo que podemos resaltar es que la relación de presión de poro de igualmente se monitorea y se alcanza hasta un 5% de forma residual después de haber inducido el proceso de licuación de suelos, y aquí se compara para las diferentes metodologías de mejoramiento de suelos. Y lo que podemos ver es que el CSR necesario para alcanzar una relación de presión de poro del 5%, digamos, para el suelo en condiciones in situ, se relaciona con una velocidad de onda de corte bastante baja. Entonces, a menor velocidad de onda de corte, menor el CSR necesario para generar ese incremento de relación de presión de poro. Y lo que podemos ver es que el sistema GeoPeer es el que presenta la velocidad de onda de corte mayor, lo cual implica que para generar en esa zona una relación de presión de poro del 5%, se requiere una demanda sísmica bastante alta. Y esto muy contrastante, por ejemplo, contra las inyecciones de compactación, que son los datos verdes, y como podemos ver, sus mediciones de velocidad de onda de corte son muy similares
a las del suelo en condiciones in situ, por lo tanto requieren una demanda sísmica bastante baja para alcanzar esas relaciones de presión de poro del 5%. También los investigadores se dieron a la tarea de comparar las columnas de grava tradicionales construidas por los métodos de grúa y vibrolanza contra el sistema Impact de GeoPeer o las pilas de grava compactada. Y lo que hicieron fue construir diferentes campos de prueba con ambos sistemas, en donde el sistema GeoPeer presentaba un diámetro de 60 centímetros a un espaciamiento de 2 metros centro a centro, lo cual era una relación de área de reemplazo del 8.5%. Mientras que las columnas de grava presentaban un diámetro mayor de 0.68 metros con un espaciamiento menor de 1.7 metros centro a centro, lo cual en términos de relación de área de reemplazo estaban hablando prácticamente casi del doble que lo que estuvo construyéndose con el sistema GeoPeer. Y lo que se compara es, de nuevo, en estos gráficos, la velocidad de onda de corte medida con respecto a profundidad, que es lo más importante, lo más relevante, y en donde para la columna de grava o para las zonas de columna de grava se estima que sí hay un incremento de velocidad de onda de corte, pero tan solo de 50 metros por segundo, lo cual implica un incremento en el módulo de corte de baja deformación de tan solo el 70%. Mientras que el sistema GeoPeer, en las zonas del sistema GeoPeer, con la mitad de relación de área de reemplazo de las columnas de grava, se está incrementando en promedio la velocidad de onda de corte hasta 115 metros por segundo y se está incrementando el módulo de corte de baja deformación en un 200%. Entonces, lo que resaltan estos investigadores es que por lo general las columnas de grava convencionales con vibrolanza necesitan el doble de área de reemplazo que los elementos GeoPeer para ni siquiera alcanzar, digamos, el mismo desempeño o la misma influencia en el suelo que se está mejorando. Y esto lo podemos ver más de cerca en términos de contenido de finos y profundidad. Aquí podemos ver cómo la estratigrafía tenía principalmente un espesor somero de limos arenosos y a partir de los 2 metros ya se contaba con arenas limosas con mucho menor contenido de finos hasta los 4 metros de refuerzo. Ya por debajo de los 4 metros se encontraba una arena con muy bajo contenido de finos. Y aquí podemos ver de manera más cercana el incremento de resistencia por punta del cono CPT para las zonas de pila de grava compactada GeoPeer y cómo ese incremento de resistencia se extiende inclusive por debajo de la zona de mejoramiento como habíamos visto anteriormente. Y aquí de igual manera podemos ver el contraste de incremento de velocidad de onda de corte a través de la zona mejorada con respecto a las condiciones in situ, que son los datos azules, y podemos ver el incremento de velocidad de onda de corte a través de un elemento GeoPeer, lo cual habla inmediatamente de que hay un 10% de aumento de rigidez en la velocidad de onda de corte, el cual significa un 20% de aumento en el módulo de rigidez de baja deformación y a su vez del CRR o de el valor de resistencia a los esfuerzos cortantes cíclicos del suelo. Entonces, aquí podemos ver que en las arenas sí hay un incremento muy evidente de la densificación y naturalmente en los suelos con alto contenido de finos, la densificación no es tan significativa. Sin embargo, hay un incremento de rigidez y un incremento de esfuerzos laterales de los que vamos a hablar a detalle más adelante. Esto es lo que tenemos en cuanto a la experiencia de Nueva Zelanda de una manera bastante resumida. Por supuesto que la idea es compartirle las publicaciones de este grupo de investigadores
a quien esté interesado. Pero aquí podemos hacer una pausa de 1 minuto para algunas preguntas, José Luis. Claro que sí, Jorge. Tenemos algunas preguntas, algunas parecidas. Tenemos una pregunta de Moisés Reque. Dice, buenas tardes. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas de la grava a utilizar en la metodología que utilizan para mejorar estos suelos que son susceptibles a licuación? Esa es una excelente pregunta y eso va a depender de la zona donde estemos trabajando, del país donde estemos trabajando. Pero típicamente lo que se solicita es que la grava sea de un tamaño mínimo de 3/4 a un tamaño máximo de 1,5 pulgadas con bajo contenido de finos. Y esto principalmente para evitar que se taponee o que se atore o que haya obstrucciones en la herramienta. Lo que sí es importante es que vamos a utilizar generalmente grava triturada para generar la trabazón y la fricción que se requiere en este tipo de sistemas. Gracias. Excelente, Jorge. Tenemos otra pregunta de René Carmona. Dice, después del evento sísmico, ¿qué tan resiliente es el sistema Yopir? Bueno, esa es otra de las ventajas de trabajar con el sistema Yopir, que en efecto el sistema Yopir ya ha estado sujeto a eventos sísmicos de gran magnitud, en donde su función principal era mitigar un evento de licuación. Y esto es después del terremoto de Ecuador en el 2016 de Muisne, en la zona de Manabí, y para esto acabamos de dar algunos webinars en tiempo pasado, me parece que hace algunas semanas, pero ahí se demostró cómo el sistema se comportó de manera satisfactoria y de acuerdo a lo que se esperaba en base al diseño, y se comparó con otras estructuras que no tenían mejoramiento y que fallaron drásticamente. Con mucho gusto también, si nos comparte su correo, le podemos enviar algunas publicaciones al respecto. Gracias. Una última pregunta, José Luis. Sí, Jorge, hay una pregunta de Ariadna Castañeda. ¿Se podría considerar que cualquier construcción en zona costera es susceptible al fenómeno de licuación? Bueno, para eso tendríamos que hacer un análisis de susceptibilidad de licuación. Como mencionamos, depende del tipo de suelo y depende de las condiciones sísmicas. Hay zonas costeras que no necesariamente tienen un tipo. Entonces, sí se tendría que hacer un análisis de licuación en base a todas las consideraciones que hablamos al inicio de la presentación. Gracias por las preguntas. Seguimos ya con las últimas diapositivas para presentar brevemente otra de las experiencias que tuvimos recientemente en un programa de investigación en Italia, en el cual se utilizaron explosivos de igual manera para inducir licuación de suelos, pero en este caso lo que se buscaba era monitorear de manera más cercana el incremento en presión lateral de suelo. Italia también es una zona de alta sismicidad que ha tenido bastantes eventos sísmicos últimamente y que tiene también suelos potencialmente licuables en diferentes zonas del país. Y lo que se hizo principalmente fue establecer 2 campos de prueba. Uno en suelos in situ, que se constituían principalmente de arenas limosas y nivel freático superficial, por supuesto, y otro en una zona de prueba de suelo mejorado con elementos de grava Geopier o con el sistema Impact de Geopier que vimos anteriormente. Y aquí lo que podemos ver es uno de los videos en la zona in situ que no tuvo mejoramiento y se puede apreciar cómo empiezan la serie de explosivos y es evidente la expulsión de material o de volcanes de arena, inclusive desde el video. Ahí se puede ver de manera más cercana cómo después de los explosivos empiezan a emerger estos volcanes de arena en las zonas donde no hubo tratamiento
GeoPeer o donde no hubo mejoramiento de suelos. Y este es el tipo de material arenoso que emerge a la superficie en forma de volcanes de arena, que es algo que se ve típicamente en los eventos de licuación. Y por el contrario, aquí podemos ver un video de la zona mejorada con los elementos GeoPeer y podemos ver cómo después de los explosivos realmente no hay ninguna eyección de arena, ninguna eyección de agua, a excepción de esos tubos de monitoreo piezométrico, pero digamos que la plataforma se mantiene de manera adecuada, lo cual pues es evidente que el potencial de la licuación se ha mitigado. Y aquí podemos ver la zona de mejoramiento, cómo realmente no tiene ningún volcán de arena, y podemos ver la zona de suelo in situ, en donde pues los volcanes de arena son evidentes. Y esto se debe principalmente al registro del aumento en resistencia por punta o en densificación que se indujo en esas arenas limosas gracias al sistema Impact de GeoPeer, y que la relación de presión de poros se mantuvo por debajo de la unidad o por debajo del 100%, lo cual pues es la evidencia más fehaciente de que no hubo licuación de suelos en el sitio. Y lo que podemos ver es los resultados aquí resumidos, que ya han sido publicados también por ese grupo de investigadores, y en donde el perfil de suelo se constituía principalmente de una arena de suelo cohesivo o de arcilla hasta los 2 o 3 metros de profundidad, subyacida por un suelo limo arenoso o arena limosa hasta la profundidad máxima de exploración. Lo que se puede ver aquí es el incremento en resistencia por punta del CPT, como se había visto en otros sitios que presentamos anteriormente, específicamente en las zonas donde el contenido de finos es mucho más bajo. Pero aquí, muy importante, lo que se alcanza a evidenciar por medio del dilatómetro es el incremento en índice de esfuerzo horizontal, que habla directamente del cambio de esfuerzo horizontal que estamos induciendo al suelo por medio de este proceso constructivo. Y lo que publican estos investigadores es que si se incluye únicamente la densificación monitoreada por el CPT, los asentamientos que se pueden predecir son del orden de 2 pulgadas. Sin embargo, el asentamiento que se observó fue de la mitad, únicamente de 1 pulgada. Por lo cual, estos investigadores, al introducir ese incremento de esfuerzo lateral junto con el incremento en densificación o en resistencia del suelo, pueden predecir justamente el asentamiento que fue observado en el campo. Aquí podemos ver también el incremento significativo del módulo constreñido, también que se correlaciona por medio del dilatómetro. Y ya para ir cerrando la presentación, podemos ver que los beneficios de este tipo de mejoramiento de suelos, específicamente hablando del sistema GeoPeer, pues densifican en la medida de lo posible cuando haya bajo contenido de finos o cuando haya suelos de comportamiento más granular. También se sabe que los elementos de pilas de grava compactada son bastante rígidos como para licuarse, lo cual ayuda a rigidizar de igual manera la matriz de suelo, como se pudo haber visto en los módulos de corte de baja deformación compuestos que se obtuvieron para las zonas mejoradas. Y algunos de los beneficios adicionales es, como se pudo percibir, el incremento de esfuerzos laterales y la rigidez compuesta aumentada, así como el drenaje que están ofreciendo este tipo de sistemas y que no los estamos incluyendo de ninguna manera en el proceso de diseño. Entonces, para resumir, nosotros en GeoPeer Foundation Company nos vamos a enfocar en este tipo de diseños, primero que nada en proveer una costra no licuable en la medida de lo posible y siempre enfocándonos
en reducir el asentamiento total y diferencial a niveles permisibles para el proyecto. Esto es diseñar en base a un desempeño aceptable para el proyecto. Y por supuesto que siempre vamos a ofrecer una solución costo efectiva con un diseño optimizado para que el cliente sea quien tiene el máximo beneficio. Entonces, lo que pudimos haber visto durante esta presentación en las dos experiencias, tanto en Nueva Zelanda como en Italia, es que gracias al mejoramiento de suelos del sistema Impact de GeoPeer, hay una rigidización de suelo y una densificación del mismo, lo cual evita que haya o que el suelo sea susceptible ante un evento de licuación. Muchas gracias por su atención. Dejamos otros 2 minutos para preguntas finales. Excelente, Jorge. Tenemos aquí algunas preguntas. Nos pregunta Marco Ruiz, ¿cómo se determina la distancia entre cada columna de grava? Excelente pregunta. Eso va a ser en base a un diseño. Recordemos que no siempre el apoyo de una cimentación o de una estructura se ve gobernado por el riesgo de licuación de suelos. Muchas veces lo que gobierna es el asentamiento estático o inclusive la capacidad de carga o la demanda estructural. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un proceso iterativo de espaciamientos e inclusive de diferentes diámetros en función a esas 3 premisas y vamos a ver cuál es la que gobierna el diseño. Gracias. Excelente, Jorge. Tenemos otra pregunta de Ricardo Rosas. Dice, ¿cómo afecta el NAF a las pilas? El nivel de aguas freáticas directamente al proceso constructivo no lo afecta en gran medida, puesto que es un sistema de desplazamiento y no estamos utilizando ningún tipo de perforación. En cuanto a términos de diseño, bueno, sabemos que el nivel freático afecta los esfuerzos efectivos y estos a su vez pudieran afectar las fricciones unitarias y a su vez la resistencia por fricción en los elementos. Eso desde el punto de vista estático y desde el punto de vista dinámico, pues la presencia de nivel freático, como acabamos de ver, es un punto de partida fundamental para que pueda ocurrir un evento de licuación en un sitio. Gracias. La última pregunta, José Luis. Aquí tenemos, algunas son parecidas, Jorge, entonces varias se resuelven con una sola respuesta. Tenemos una de Wilmer Pirca, dice, ¿cómo se realiza el proceso de compactación de la grava? Bueno, como vimos en el video, es un proceso donde se maneja el flujo de grava de manera controlada por medio de esa cámara de compactación que presentamos en el video, que funge como una especie de válvula check. Entonces, la herramienta sube en una distancia controlada, dejando salir la grava, y después regresa y empieza a ejercer una energía de vibrocompactación, producto del vibromartillo que estamos utilizando, y también una energía hidráulica, producto del mástil que estamos utilizando. Entonces, de esa manera, lo que se busca principalmente es ejercer bulbos de un espesor estimado de acuerdo a las condiciones particulares de cada proyecto, pero lo más importante es que por medio de esos bulbos buscamos desplazar lateralmente el suelo. Y como vimos, ese desplazamiento lateral que estamos induciendo en el suelo automáticamente incrementa los esfuerzos horizontales efectivos del mismo y estamos idealizadamente invirtiendo los esfuerzos principales, por lo cual el suelo empieza a ganar a una condición pasiva, por lo tanto incrementa su resistencia al corte, por ende su capacidad de carga y a su vez disminuye su compresibilidad. Creo que con esto cerramos.
Muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus preguntas. Y si alguien tiene más preguntas, las podemos responder por vía correo. Y también si a alguien le interesa que les compartamos esas publicaciones, con mucho gusto se las podemos hacer llegar. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Jorge, por esta charla tan interesante. Algunos de los comentarios que veíamos es de que si vamos a dar constancia, sí, les va a llegar a su correo electrónico y pues esténse ahí al pendientes. Las preguntas que quedaron pendientes por responder se las vamos a hacer llegar por un correo electrónico. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles a todos por acompañarnos en esta conferencia. Tuvimos un ratio de permanencia bastante interesante. No bajamos del 90%, así que muchas gracias a todos por habernos acompañado a lo largo de todo este webinar. Y pues bueno, les recuerdo que aquí en los comentarios van a estar nuestras redes sociales para que nos sigan en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Entonces son bienvenidos a seguirnos, ¿vale? Por último, Jorge, vas a dar una conferencia próximamente en uno de los foros más importantes de geotecnia, ¿verdad? ¿Nos puedes comentar algo rapidísimo de tu artículo en el DFI? Perdón, Miguel. Sí, vamos a estar presentando una publicación en una conferencia del DFI, en la número 47 en Maryland, la siguiente semana, la cual habla del resultado que obtuvimos precisamente en la refinería Dos Bocas con el sistema constructivo Impact, que fue diseñado para mitigar licuación de suelos y soportar tanques de almacenamiento de unas presiones bastante elevadas. Excelente. Pues muchísimas felicidades en tu publicación y pues bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.